¿Qué piensas de Dios? ¿Qué has pensado de Dios? ¿Qué estás pensando de Dios? Todos nosotros en algún momento hemos tenido ideas de Dios, pensamientos. A veces los cambiamos dependiendo de las circunstancias. Y por más que la Escritura dice, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, en su carácter, en sus atributos. Sin embargo, nosotros, los humanos, pensamos de Dios muchas veces dependiendo de lo que sentimos, de lo que estamos viviendo, de cómo lo percibimos, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. En otras palabras, que muchas veces caemos en la situación de que son las circunstancias, nuestras emociones, nuestros sentimientos los que definen a Dios. Y no lo que la palabra revela de Él, lo que afirma. Y esa es nuestra fragilidad humana. Todos. Ninguno podemos decir, no, yo no. Yo siempre pienso que Dios es bueno. Yo siempre pienso que Dios es justo. Yo siempre pienso que Dios me ama. Yo nunca cambio eso. Porque es que eso es así. Es muy fácil pensar que Dios es bueno cuando todo nos va bien. Es muy fácil pensar que Dios es fiel cuando sentimos y creemos y estamos viviendo la vida sin aflicciones, sin crisis, sin pruebas. Es muy fácil. Y no es que no se llegue a ese punto, sino que requiere muchos años de duro trato de Dios con nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, con nuestra condición de corrupción por causa del pecado. Y son muchos los años que atravesamos para ir realmente creyendo lo que dice la Escritura, experimentándolo y redefiniendo nuestro concepto de Dios y que se pueda mantener por encima de lo que estemos viviendo. Porque tener un concepto errado de Dios es muy peligroso. Nos puede llevar a alejarnos de Dios. Nos puede llevar a enojarnos con Dios, a reclamarle a Dios. Y llegar a un punto de dejar de creer en Dios. Eso es así, mis hermanos. Esa es nuestra realidad. Cuando nosotros repasamos brevemente el libro de Job y vemos en ese capítulo 1 un hombre consagrado a Dios, temeroso de Dios, que lo describe la palabra como un hombre muy bueno y honrado, que siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo.
un hombre muy bendecido, él, su familia. Pero cuando el dolor tocó a su puerta, el escenario cambió. Y nosotros no somos diferentes a él. Cuando empezaron a llegar las pruebas, hasta perderlo todo, hijos, bienes materiales, su salud, una esposa al lado llena de dolor y amargada. Job perdió la paz, perdió el gozo, perdió la alegría. Pero lo peor que le pasó a Job, la confusión que comenzó en su interior acerca de lo que él pensaba de Dios. Y cuando eso se afecta, cuando comenzamos a dudar de Dios, esa es la peor crisis. Esa es la peor. De hecho, cuando leemos todo el libro de Job, esa era la mayor crisis de Job. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Qué hice yo para merecerme esto? Yo lo que hacía era servirle a Dios, instruir a mis hijos en su temor. Vivía para Dios porque me llegó esto a mí. ¿Dónde está Dios? Yo quiero que Él me hable. Y se notaba un Job enojado con Dios, buscando una audiencia con Dios para confrontarlo y cuestionarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cuántos hemos tenido esa experiencia? ¿Cuántos la están viviendo? ¿Y cuántos quedaron marcados por ella y se alejaron de Dios enojados? Ya no quieren saber de Dios. Si la crisis que llega a nuestras vidas, ya sea perder la salud, un matrimonio que se destruye, la pérdida de un hijo, pérdida material, no sé. Hay veces que se van todas por ahí, como le pasó a Job. Perdió todo. Sus bienes materiales, su ganado, todo. Sus hijos. Su matrimonio se vio afectado. Sus familiares lo abandonaron porque pensaba que todo eso le vino mal. Todo ese mal le vino porque estaba en pecado, estaba mal con Dios, porque ese era el pensamiento en aquel tiempo de aquel que estaba en desgracia. Era un castigo de Dios. En fin, que fue todo. Y hay veces que eso también sucede en nuestra vida. Cuando viene un divorcio, se afecta la parte económica, se afecta el aspecto familiar, relacional. También la salud mental, la salud física. En fin, que es como una vorágine. Y siempre, muy pocos los casos. Por lo menos yo llevo 30 años en consejería y no me he encontrado uno que no tenga la crisis espiritual. Siempre viene una crisis de fe. Por más maduro espiritualmente que usted se sienta, por más años que lleve en el Señor, en el servicio a Dios. Obviamente,
Puede que con los años y la madurez venga la crisis y se supere mucho más rápido. Los reclamos, los enojos, la confusión dure menos. Pero decir que no llegue es imposible. Estaríamos mintiendo. Siempre nos visita y va a depender de cómo hemos ido madurando con el tiempo en nuestra fe, en nuestra relación con Dios, para poder sobrellevar la situación y pasar, como yo siempre digo, al otro lado con un crecimiento espiritual en esa parte. Pero lo cierto es que siempre en medio de la situación viene esa crisis espiritual. Sin embargo, y yo te invito a que te evalúes, porque recuerda que este canal, Vida para Ti, es un canal que siempre enfocamos en nuestro crecimiento espiritual por medio de la sanidad bíblica, porque siempre que vienen estos procesos de dolor, algo se afecta en el aspecto espiritual que puede detener nuestro crecimiento espiritual. Y todos estos espacios que sacamos para compartir la palabra con cada uno de nuestros oyentes, de nuestros suscriptores, es con el mejor deseo de poderles ayudar a que se detengan, reflexionar, tomar ese tiempo para ver qué está impidiendo en mi crecimiento espiritual, en mi relación con Dios. ¿Qué está impidiendo? Y si en este momento me estás escuchando, te invito a que te detengas y escuches una vez más lo que Dios tiene para hablarte en este momento. Pues pudiera ser que tu crecimiento espiritual se haya detenido sin darte cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta y Dios está tratando ahí. Pero nosotros nos enfocamos en lo que nos duele. Ya sea que hayamos tenido una pérdida material, una pérdida afectiva, la salud. Y nos enfocamos en eso. Y ahí nos enfrascamos en eso. Junto con la confusión, porque Dios lo permite. Pero si yo procuré hacer las cosas bien, ¿cómo me sale ahora esto? Yo recuerdo muchos años atrás, pues de más de 20 años, yo procuré hacer lo que yo entendí que era correcto. Y dentro de pensar que estaba haciendo yo lo correcto y la voluntad de Dios, fue todo un desastre. Y en lugar de acercarme a Dios, en lugar de humillarme ante Dios, pedirle que me diera entendimiento, aunque le pedí que me diera entendimiento, pero cuando me dio el entendimiento me enojé más con Dios. Y en lugar de humillarme ante Dios y apegarme más a Él y seguir creyendo que era bueno, fue todo lo contrario. Me enojé contra Dios. Pensé que no era justo. Pensé que jugó conmigo. Pues yo procuré hacerlo todo bien. En otras palabras, la culpa era de Dios, no era mía. Ay, qué peligro cuando caemos en eso, hermano. Porque cuando tenemos un concepto equivocado de Dios, la tendencia es a alejarnos de Dios. Ese es el mayor peligro. Y nos podemos alejar de Dios aún estando dentro de la iglesia. Podemos estar alejados de Dios y aún sirviéndole a Dios. Pero estamos enojados con Dios. Dudamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios.
algo se afectó con él. Y yo recuerdo que en aquellos años donde yo estaba tan enojada con Dios, porque en mi mente yo quería hacerlo todo bien para el Señor, servirle al Señor. Así que no comprendía cómo Él permitió eso en mi vida. Él, ¿me entiende? Y cuando entras en ese enojo, todo lo ves oscuro, no razonas. Todos son culpables menos tú. Y no queda de otra que Dios seguir tratando con todo ese enojo hasta que podamos llegar y razonar. Y ese fue el proceso de Job. Te invito a que leas este libro tan hermoso cuando tengas tus espacios. Sin prisa, léelo poco a poco. Y vamos viendo que durante todo el desarrollo que él tiene con sus amigos, el diálogo, él tenía una crisis de fe, una crisis espiritual. Había perdido todo y todo eso lo llevó a cambiar el concepto de Dios, de alguna manera. Así nos pasa a todos. Y en el capítulo 42, que es en el que me voy a detener un poco, vemos el arrepentimiento y la restauración de Job, el último capítulo. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al capítulo 3 de Job, en medio de su dolor, y vamos a hacer aquí, imagínense, lo que vivió Job no fue cualquier cosa. ¿Me entiende? Yo no creo, por lo menos, no he conocido una persona que haya perdido todo. Todos sus hijos, todos sus bienes, todo, uno detrás del otro. Uno detrás de, decía, venía una mala noticia y después venía otro y después venía otra. O sea, eso fue una cosa tremenda. ¿Okay? No por nada yo estoy juzgando a Job. Dios me libre, al contrario. En medio de sus flaquezas y sus debilidades, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado, porque por menos cosas que uno ha vivido, hay gente que, bueno, hay vidas que se han apartado y no quieren saber de Dios. Él perdió a todos sus hijos. Hay vidas que por perder un solo ser amado se rebelan contra Dios y no superan eso. Él los perdió todos. Hay personas que tienen una crisis matrimonial, entran en un divorcio y ya. O la salud, Dios no lo sanó por alguna razón que él entiende que es mejor, como le pasó a Pablo. Y ya no le interesa saber de Dios. ¿Cuántas veces vemos eso hoy día nosotros los pastores? Las personas llegan en crisis, necesidad, por aquí, por allá, desesperados. Dios no les responde como querían y ya no les interesa buscar más de Dios. Y esto es necesario porque así se va definiendo realmente lo que somos. Pero en el capítulo 3 vemos en la crisis que cayó Job. Vamos a repasarla no para juzgarlo, sino para aprender de su experiencia y poder comprender nuestro presente y cómo superó la experiencia. Dice que llegó el momento en que Job ya no pudo más. Llegaron
sus 3 amigos, supuestamente para acompañarlos en medio de su dolor. Y no sé si fue peor el remedio que la enfermedad, como dicen, porque lo llevaron a unas crisis existenciales y espirituales. Pues sus amigos, durante el diálogo que vemos al desarrollo del libro, prácticamente le hicieron entender a Job que Dios estaba enojado con él y por eso lo estaba juzgando y por eso todo lo que le vino. Así que imagínese, en medio del dolor que él tenía y también decirle que Dios estaba enojado con él, que por eso le vino, pues imagínese. Y muchas veces cometemos esos errores también nosotros al juzgar las situaciones de los demás. Así que Dios nos ayude en esa sabiduría y cuidarnos de estar juzgando según las apariencias. Lo cierto es que dice la palabra que el sufrimiento de Job era bien grande. Ellos, al principio, cuando llegaron, simplemente guardaron silencio, ¿verdad? Y en medio de ese silencio, dice que Job no pudo más. Hay veces que es mejor guardar silencio, porque cuando estamos llenos de dolor, de coraje, de confusión, ya usted sabe lo que sale por esta boca. Y mientras Job estuvo calladito, pero somos humanos y todos tenemos un punto. No pudo más. Y escuchemos a Job en medio de su dolor, de su confusión, hablar. Maldito sea el día en que nací. Escuche bien. Maldita la noche en que anunciaron fue niño. Mejor hubiera nacido muerto. Eso es lo que hace el dolor en nuestras vidas, hermano. Maldijo su día de nacimiento. ¿Por qué nos dejas nacer, Dios, si en la vida solo vamos a sufrir? ¿Por qué dejas seguir viviendo a los que viven amargados? Ya he perdido la paz. Y por ahí comenzaron sus amigos a explicarle del porqué de sus circunstancias para añadir más dolor. Sí. Y cada cual lo interpretaba desde su perspectiva de lo que él pensaba que era Dios. Porque hermano, qué fácil es juzgar de afuera y no ponernos en los zapatos del otro. Es muy fácil. Y ahí empezaron a explicarle por qué le vino eso. Y entre que Dios estaba enojado y que lo estaba juzgando, por ahí sigue todo el relato. Y volvemos al capítulo 42. ¿De qué se entendía que arrepentir Job en este capítulo?
cuando dice, reconozco que he dicho cosas, de Dios, cosas que Él dijo en medio de su dolor, que nos llevan muchas veces a pecar y a decir cosas que jamás pensamos que pudimos llegar a eso. Job se arrepintió de la terrible maldición que había pronunciado sobre su día de nacimiento, sobre su deseo de morir, sus quejas, desafíos contra Dios. Cuando leemos esos capítulos, cuando él dice, ¿quién diera que Dios me diera un momento en su presencia? Él quería un momento en su presencia para cuestionarle a Dios, para confrontarlo. Ay, hermano. Yo en ese momento me puedo identificar con Job. ¿Tú has tenido esos momentos de dolor y de volcar tu ira contra Dios? Tu enojo. Yo recuerdo, para aquellos que no me conocen, pues yo llevo ya más de 40 años sirviéndole al Señor. Pero lo que tú oyes hoy de mí, yo no era así. ¿Verdad? Era muy ignorante en mi fe. Y es normal, pues, que uno comienza con toda una ignorancia, pero con un deseo de conocer a Dios. Y Dios, que es tan lindo, nos va llevando y nos va enseñando quién es Él. Pero en mis tiempos de mucha ignorancia y rebelión contra Dios, cuando yo me enojaba contra Dios, le dejaba de hablar, dejaba de orar, no leía la Biblia. Era mi manera de, como yo, desquitarme con Él. A la verdad que uno es bien ignorante, ¿verdad, hermano? Y porque vuelvo y le digo, cuando uno tiene un concepto equivocado de Dios, uno actúa de manera equivocada con Él y se relaciona de manera equivocada con Él. La gracia y la misericordia del Señor, que Él nos ama a pesar de lo que somos. Pues dice la Escritura que nos amó, aun cuando éramos pecadores y enemigos de Dios. Él nos amó, punto. Él decidió amarnos así, como éramos. Envió a Jesucristo en rescate nuestro, y ahora por gracia del Señor y por medio del poder del Espíritu Santo nos va transformando y cambiando en nuestra manera de ser y de pensar, para que aprendamos a comportarnos como hijos de Dios cada día. Pero recuerdo mis tiempos en esa ignorancia, siempre dudando del amor de Dios. Siempre que me venía algo malo, en vez de pensar que era el enemigo, siempre arremetía contra Dios. Y recuerdo que eso me llevó a muchos años de enojo contra Dios. Lo tenía bien guardado. Pero había como cierto temor, ¿me entiendes? O sea, estaba enojada con Dios, como Job estaba aquí enojado con Dios. Pero quería una entrevista con Dios. Quería entender las cosas. Pero cuando uno no tiene esos asuntos resueltos con Dios, es un peligro, porque viene el descuido espiritual, el desánimo. Uno es atraído por las cosas del mundo y ya el deseo de volver a la iglesia, a los cultos, ya no es tan intenso, porque hay algo. Y tú vas y vienes de vez en cuando y qué sé yo. ¿Por qué? Porque uno tiene conocimiento y tiene cierto temor de Dios. Pero como hay esa incomodidad con Dios y ese enojo, eso no te deja avanzar. Por eso es que es tan importante esta palabra que Dios hoy trae a tu vida, y que espero que esté edificando y dando respuestas a tu vida de que por qué a veces no avanzo en mi vida espiritual. Hay veces que hay cosas que tenemos guardadas en el corazón que no confesamos, que no nos detenemos a pensar. Fíjate que Dios mismo tuvo que venir y confrontar a Job. Él estaba
como decía David, como una bestia delante de Dios. Él entendía que él estaba bien. Él quería una audiencia con Dios para que le explicara por qué. En otras palabras, le pagó así. Porque una vez yo le dije eso así mismo al Señor. Así tú me pagas a mí. Si yo lo que quise fue hacer esto y esto y esto para vivir una vida agradable a ti. Lo menos que yo me espere es que tú me pagaras así. Así una vez yo le hablé a Dios en mi ignorancia. Bendita sea la misericordia de Dios que no tomó en cuenta mi maldad y no me pagó conforme a ella. Al contrario, como Job, le voy a enseñar, le voy a dar entendimiento. Como hoy Dios está extendiendo su misericordia y quiere darte entendimiento. ¿Sí? Job se tenía que arrepentir de su desesperanza, de sus dudas, de sus conceptos de quién era Dios. De todo lo que sintió, de toda esa ira que sale cuando hay dolor. Así lo dice en el Salmo, en el capítulo 40 de Job, dice: tú me criticaste a mí, Job, me criticaste. Y me desafiaste, porque estaba buscándome. Querías una audiencia conmigo. Aquí estoy, vamos a hablar, Job. Imagínese, hermano. Ay, Cristo. Uno en medio de ese coraje, uno creyendo que uno está bien, que Dios es injusto y que en medio de ese dolor, porque uno no razona, uno no se acuerda de los momentos en que Dios le avisó, le dio un consejito, le dijo, uno se le nubla el entendimiento y toda la culpa la tiene Dios. Pues Job, como tú querías una audiencia conmigo, vamos a hablar. Imagínese. Ay, hermano. Y Dios le dice: tú me estás acusando a mí de que yo soy injusto, para demostrar que tú eres inocente. Eso decimos muchas veces. Esto no es justo. Dios no es justo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, hermano. Y empieza Dios y te pido que lea esos capítulos, el paro, que eso es tremendo, cómo lo confronta. Desde el capítulo exactamente en el 38, cuando dice, Dios le responde a Job: ay, querías una audiencia conmigo, Job. Vente, mi amor, vamos a hablar, que te voy a explicar. Y le dice: ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Alabanza. Y si de veras sabes tanto, explícame. Y empieza a hablarle de la creación. Dime, Job, contéstame. ¿Quién puso límites al mal? ¿Quién le dio órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua, Job? ¿Sabes dónde vive la oscuridad y la luz? Job, ¿has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Dime, Job, tú que eres tan sabio, tú que lo sabes todo. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando ésta se reseca. ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Y quién riega los desiertos
donde nadie vive. Hermanos, y Dios sigue hablando y tratando con la altivez de Job, que se creía que lo sabía todo y que estaba bien delante de Dios y que él no había fallado en nada. Y Dios tenía que darle respuesta de por qué de tanto sufrimiento en su vida, si él no se merecía eso. Si él lo que hacía era servirle a Dios y orar por sus hijos todos los días. Y como una vez yo le dije al Señor, y así tú me pagas a mí. Porque Dios nos va a ir llevando en nuestra madurez espiritual hasta que nuestra razón por la cual le servimos a Dios sea la correcta. No por lo que nos ha dado, no por lo que tenemos, sino porque nos amó, aun siendo pecadores. Y mientras eso no lo entendemos, y mire que somos necios para entenderlo, hermano, solo la misericordia de Dios, que cada día nos ayuda y nos va llevando. Porque es que eso es así, somos así. Así que Job entró en un proceso de arrepentimiento. Y mientras ese proceso de arrepentimiento y sumisión a Dios por sus pecados, no vino la restauración. Y nosotros queremos la restauración sin la humillación y sin la sumisión. Ahí es que está el problema. Ahí es que está. Y Dios va a seguir tratando con nosotros hasta que eso se arraigue y nos pueda restaurar. Y en la medida que vayamos superando ese aspecto en nuestra vida, cada vez que llegue un proceso de prueba en nuestra vida, lo iremos superando mucho mejor. Hasta que, con el pasar del tiempo, puede llegar la prueba, puede llegar el dolor. Somos frágiles, somos humanos, pueden llegar las dudas, pero no se anidan en el corazón. Es como ese pensamiento que dice que el pajarito vuela en tu cabeza, pero no dejes que anide. Pueden venir esas cosas, pero no anidan ya en tu corazón, pues ya has ido conociendo la misericordia, el amor de Dios, y en ese trato se ha ido perfeccionando tu relación con Dios, tus dudas acerca de quién es Dios. Y aunque venga el dolor, venga la crisis, algo en tu interior ocurre, que ya no sientes tanta rebelión, tanto coraje como al principio cuando comenzaste en tu camino de fe. Y puedes sobrellevarlo mucho mejor, echarlo a un lado y decir, aunque venga el pensamiento y aunque el enemigo lo quiera alimentar, tú dices, no, yo sé que Dios es bueno. Voy a hablar con Él y le voy a preguntar.
en esta actitud en que vemos a Job en el 42 y no en los capítulos anteriores donde él sí quería hablar con Dios, pero en una actitud desafiante, confrontativa, cuestionando la sabiduría, el amor y la bondad de Dios. Fíjese que él no dejó de hablar con Dios, pero era la actitud. Aquí lo vemos ahora en una actitud de sumisión, reconociendo que Dios es el creador y eres la criatura, reconociendo y diciendo: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, o sea, acepto tu voluntad sobre mi vida. Si tú eso lo permitiste, por más doloroso que haya sido, yo lo acepto. He sido un ignorante. Vino el arrepentimiento. Vino el arrepentimiento. Hoy hablamos mucho de prosperidad y prosperidad. Prosperidad sin santidad. Prosperidad sin sumisión, sin restauración. Es una falsedad. Es un engaño del enemigo para mantenerte en esa cautividad. La prosperidad de Dios solamente viene cuando reconocemos nuestra fragilidad humana ante Él, nuestros errores, nos humillamos ante Él y nos sometemos a su voluntad, sin dudar de su bondad, de su amor, y llegar a ese estado espiritual, hermano, no se consigue en un año ni en dos, ni mucho menos. Ni mucho menos sin cultivar una relación con Él. Esa intimidad que te enseña a escuchar su voz, a entender sus tratos contigo, a percibir muy bien cuando no estás en sintonía con Él. Hasta llevarte al punto de aceptar su bendita voluntad y reconocer que el que está mal eres tú y no Él. Y que por su misericordia seguimos de pie. Y solo así Job es vindicado en una fe en la bondad de Dios. Entendiendo que Dios tiene el control de todo. Ahora, sin ir hacia Dios, y en total humillación, solo así vino la restauración de Dios. A la vida de Job. De eso es que se trata, hermano. Qué importante es que nos sentemos y verificamos en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que pensamos realmente de Dios. Eso nos va a dar una idea de por qué no avanzamos. David, en un momento dado, después que pecó con Betsabé y asesinó a su esposo, tuvo un tiempo en que cayó y ocultó ese pecado
Pero él dice en uno de los salmos, mientras callé, envejecieron mis huesos. Muchas veces callamos lo que realmente sentimos hacia Dios, hacia lo que es la vida de fe en Jesús. Y ahí estamos en esa amargura, sentados en una banca, secándonos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y ahí estamos, esperando que Dios venga en ese oportuno socorro y restaure el matrimonio, restaure la parte económica, nos prospere, nos bendiga, lo que sea, sin primero resolver ese asunto que tenemos en el corazón, sin primero resolver el aspecto espiritual. Pero Dios, en la vida de Job aprendemos algo. Una vez se resolvió lo espiritual, la crisis de fe de Job, entonces y solo entonces Dios restauró todo lo demás. Nosotros queremos que Dios restaure todo sin primero restaurar nuestra relación con Él. Pero eso no es el orden de Dios. Cuando Job se humilló, se arrepintió y reconoció el señorío de Dios sobre él y aceptó su voluntad, aun cuando habían cosas que no entendía y preguntas en el tintero, todo eso lo dejó a un lado y lo puso todo en las manos del Señor. Echó a un lado su dolor, su amargura, y decidió seguir confiando en su Señor. Se decidió amar a Dios por encima de todo. Reconozco tu gran poder. Tú preguntas quién soy yo, Dios. Soy un ignorante que he puesto en duda tu sabiduría. Aunque él no entendía por qué le vino eso, porque él entendía en su mente que él no tenía razón para caer en esa crisis. Él no sabía la situación que había en el tribunal celestial, donde Hasatán fue y le cuestionó a Dios acerca de la fidelidad de su siervo. Él no sabía nada de eso del mundo espiritual. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre Job. Tenemos la sagrada palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa revelación de Dios, tenemos a Cristo nuestro intercesor. Ay, hermano, tenemos tantas cosas a favor que no hay razón para continuar en esa condición. No hay razón. Bendito Dios, para seguir permaneciendo. Tenemos mucho más a favor. Job no entendía lo que le pasaba y aún así decidió seguir amando a Dios y caminar hacia Él. A veces nosotros tenemos claro hasta el pecado, los pecados que hemos cometido, y aún así seguimos enojados con Dios, minimizando lo que hemos hecho, justificándolo. Pero hasta que no nos arrepintamos bajo la poderosa mano de Dios, nos sometamos a su verdad, a su palabra, y reconozcamos que Él es bueno y que en algo hemos fallado. Y por otro lado, si nuestra conciencia no nos acusa, aceptemos la voluntad de Dios que haya llegado sobre nuestra vida y nos hagamos partícipe de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que bienaventurados somos cuando somos partícipes
de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús. Así que no importa las razones que nos hayan llevado a cualquier circunstancia, lo importante es no dudar del amor de Dios, de la bondad del Señor y procurar siempre estar en paz con Él. Pero cuando se afecta esa relación, esa paz con Dios, llega la crisis espiritual, es importante detenernos y revisar qué estoy pensando en este momento acerca de Dios. Cuando eso se restaura, cuando algo espiritualmente se ha afectado, también se afecta la parte acá terrenal. Se afecta nuestra paz, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Algo pasa que uno sabe muy bien que hay algo que hay que enderezar. Y una vez eso ocurrió en la vida de Job, mire qué hermoso, dice la palabra, que Dios restauró a Job. Y dice la palabra que en los últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que los primeros. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además, tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, a la segunda llamó Jazmín y a la tercera la llamó Azucena. Estas 3 hijas de Job eran las mujeres más hermosas del país. Y tanto a ellas como a sus hermanos, Job les dejó una herencia. Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y nietos hasta la 4ª generación, luego de haber disfrutado de una larga vida. Murió siendo ya muy anciano. Job no tenía idea de todas las bendiciones que venían por delante, y todo eso lo hubiese perdido si no se hubiese arrepentido. Aprendamos de este gran hombre del Señor, aprendamos y nos libre Dios de la tentación de permanecer en esta condición por más tiempo, no tanto por las bendiciones futuras, sino por sobre todas las cosas, por nuestra salvación, que es así, que es eterna. Dios los bendiga en el bendito nombre del Señor Jesús, y esta palabra traiga sabiduría, entendimiento y sobre todo restauración. Un abrazo.